Real Rent Car presenta el reporte del tráfico. Muy buenos días, continuamos con el reporte del tráfico vehicular y luego del caos que se ha generado sobre el Boulevard del Ejército a través de las redes sociales me están recomendando que usted utilice como ruta alterna la calle Alguaje para salir de Soyapango o la calle Aguacaliente. Esto a pesar de que se registra un accidente de tránsito justo a la altura del paso del tren, de las vías del tren. Así que mucha precaución y ármese de paciencia. De inmediato veamos cómo está el tráfico vehicular en el Boulevard de los Próceres gracias a las cámaras de IBW. Está bastante fluido, como puede observar, en ambos carriles, mayor carga, como siempre, en el carril que viene desde el occidente del país hacia el monumento del hermano lejano. En este caso, si usted considera que podría complicarse la situación a medida avanza en los minutos, podría utilizar la Alameda Manuel Enrique Araujo como opción si viene desde el monumento del hermano lejano y se dirige hacia Santa Tecla. Seguimos con la carretera panamericana. En este caso también excelente opción ya para que usted se despeje la mente luego de haber pasado momentos difíciles sobre la carretera Los Chorros antes de que se habilitaran los dos carriles que vienen desde el occidente del país hacia la capital. Recordemos que la situación tiende a complicarse un poco a medida que bajan la cantidad de automóviles que transitan a esta hora de la mañana sobre el Boulevard Monseñor Romero cuando hace el empalme con el Boulevard de los Próceres. Así que en ese caso, si usted aún está a tiempo y logra observar que hay tráfico vehicular, busque rutas alternas como lo que pueden ser las calles principales de Antigua Cuscatlán o la calle Antigua Aguizúcar. De inmediato nos vamos con Roxana Webb, que nos tiene más información. Real Rentacar le pone alas a tu destino. Paga un auto 2 días y llévatelo 3. Llama ya al 25 66 70 70. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Muchas gracias, Carolina. Ahora vamos a pasar al espacio en el que vamos a conocer los principales titulares de los periódicos en el país. Vamos a comenzar con el Diario de Hoy, después la Prensa Gráfica y Diario El Mundo para saber qué dicen sus portadas, cuáles son esas noticias que destacan para este jueves. Y vamos a comenzar, como les decía, con el Diario de Hoy. Ya está listo Ricardo Chacón para compartir con nosotros las noticias. Muy buenos días, Roxana y Romeo. Hoy es jueves 6 de diciembre. El Diario de Hoy recoge este día en su edición un amplio reportaje sobre una resolución de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional algunos artículos del reglamento de la Ley de Acceso a la Información. En este documento recoge algunas inconstitucionalidades, como por ejemplo el atribuirse derechos que no le da la ley o el pisotear derechos que sí le garantiza a los ciudadanos. Otra información que este día publica el Diario de Hoy está relacionado con la detención de 4 personas en el oriente del país, con más de 100 kilos de coca. Sin duda alguna, el narcotráfico sigue actuando en la región. Más información en la edición diaria de este día del Diario de Hoy. Bien, ahora vamos a pasar a la Prensa Gráfica, vamos a conocer la portada para este día, para este jueves, ya lo tenemos ahí en pantalla y justamente tiene que ver con este decomiso de drogas. Dice la principal noticia, decomisan 193 kilos de coca, droga venía en furgón desde Honduras, detalla la información. Comparto con ustedes parte de lo que también ha dicho en su emisión impresa el Diario de Hoy. Aquí en este momento justo lo comparto con ustedes de este decomiso de 193 kilos de cocaína, que se trata de 4.8 millones de dólares en cocaína. Agentes de la DAN, después de ser alertados, detuvieron ayer un camión con placas panameñas en la frontera de Lamatío. Encontraron 193 kilos de cocaína, el mayor decomiso en lo que va del año, y 4 salvadoreños están detenidos. La fotografía dice abandona a sus familiares, lamentablemente, de este accidente de tránsito que dejó 6 personas fallecidas. Ya le mostrábamos nosotros las imágenes de ese suceso. Otras noticias, qué susto el de Messi después de lo que le pasó el día de ayer con su rodilla. Y también hay otra información que destaca la Prensa Gráfica, dice que un estudio revela que pandillas ingresan 60 millones
de dólares. La cifra ya habría sido compartida con funcionarios de gobierno y el Asocio por el Crecimiento tiene programas para prevenir de este problema. Las actividades criminales de las pandillas generan ingresos suficientes como para evitarle al gobierno pedir préstamos en los bancos multilaterales, según esto, un estudio que ya habría sido presentado a las instituciones correspondientes. Esas son algunas de las noticias que destaca la prensa gráfica. Ahora vamos a pasar a Diario El Mundo, a ver si lo pueden colocar también en pantalla para que usted, amigo televidente, pueda ver. Y sin duda, uno de los hechos que menciona o que trata en su portada, por lo menos electrónica, y pues también aquí lo vemos ya en la portada impresa, tiene que ver con este decomiso. La policía incauta esta cocaína que está valorada en 4.8 millones de dólares, ya les decía eso. La fotografía, al igual que la prensa gráfica, también tiene que ver con el accidente de tránsito que ocurrió en Santiago de María, esta tragedia que dejó 6 personas lesionadas. Ayer se reportaron 8 personas fallecidas por accidentes de tránsito. Uno se dio en Aguachapán, que dejó 2, como les decíamos más temprano, y otro que es este de Santiago de María, que dejó 6 personas. También otra noticia que destaca El Mundo: el FMLN quiere su propia telefónica. Otra información: Venezuela es el país más corrupto de la región. El día de ayer se conoció de este informe, que por cierto ubica a El Salvador en una posición superior a la 73, es decir, no es el país más corrupto. Según esta investigación de Transparencia Internacional, el más corrupto de Centroamérica sería Honduras, según este reporte, y de toda América Latina sería Venezuela. Bueno, esas las noticias que destaca Diario El Mundo, esos serán los periódicos. Ahora pasamos rápidamente con Romeo Lemus y la entrevista. Roxana, muchas gracias. Así es, ya está con nosotros el doctor Rodolfo Parker, secretario general del Partido Demócrata Cristiano, con quien vamos a conversar sobre varios aspectos, pero me interesa mucho conocer su opinión respecto a las más recientes encuestas de nuestro país y cómo están los partidos políticos, ¿no? Incluyendo los partidos mayoritarios, pero por supuesto también los partidos que son parte del espectro, como el PDC, como el PCN, como Gana, que también juegan a la hora de las elecciones presidenciales que se avecinan en nuestro país. Bueno, también vamos a hablar un poco sobre el tema del fiscal general, que ya, gracias a Dios, fue elegido por los diputados en la Asamblea Legislativa, y hoy hay plenaria, ¿no? Doctor Parker, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias, Romeo, por la invitación. El gusto es mío estar aquí. ¿Hoy hay plenaria? Hoy hay plenaria. Algunas veces se está haciendo pasada la plenaria el fin de año, los días miércoles. Ajá. Pero este día se mantiene el día jueves. La sesión plenaria. Sí. Y se va a debatir un préstamo, ¿no? Que es el de Agricultura, supongo yo, por lo menos entiendo que va a estar ahí en la agenda de los diputados, ¿o no? Es un préstamo dirigido a las pequeñas agriculturas, es decir, de economías agrícolas pequeñas. Se le llama un préstamo de economía de agricultura familiar. El hecho cierto es que serían beneficiarios cerca de 70,000 campesinos, 70,000 familias campesinas. Se trata de un préstamo agrícola donde tiene prácticamente nombres y apellidos de 70,000 personas, pequeños campesinos con vocación agrícola, que estarían haciendo esta inversión de país para dinamizar no solo lo que es la economía nacional, sino que las economías muy vulnerables de miles de campesinos de las zonas rurales de nuestro país, hablando de los sitios en los distintos 14 departamentos. Claro. Ha habido una discusión por parte de un partido político en torno a lo que sería el 25% para reducir el tema cuestionado, el 25% del destino del préstamo. Pero si hablamos de que serían cerca de 15,000 familias las afectadas, 25% aproximadamente de las 70,000, pues de lo que se trata es que si van a colocarse los paquetes agrícolas, los beneficios directos del préstamo a estas 15,000 familias o a estas otras 15,000 familias, pero beneficiarios siempre serán familias campesinas. Nosotros aspiramos, como lo hicimos en su momento oportuno con respecto al préstamo de salud, que pues el partido Arena concurra con sus votos, de ser posible la plenaria de este mismo día, aprobando algo que en fin de cuentas es un beneficio de país. Hay préstamos internacionales, hay créditos que realmente tienen un destino social específico muy pronunciado. Para nosotros en el Partido Demócrata Cristiano, este tipo de financiamientos, este tipo de créditos no debiesen ser temas sujetos a discusión de cuotas partidarias. Aunque sí lo va a hacer, ¿no? El hecho de que esté en la agenda de los diputados en la Asamblea Legislativa no significa que vaya a ser aprobado ahora. Digo por eso de que el Partido Arena tiene sus reparos, sus observaciones, o no quiere dar los votos hasta el momento, entiendo, ¿no? Nosotros no queremos juzgar la actitud de Arena, no estamos de acuerdo con ella. No creemos que hacer oposición al estilo de los últimos 20 años
es bueno para una agenda nacional, salvo que nosotros querramos que transcurran 20 años más a partir de ahora, en la misma circunstancia de que no logramos resolver los problemas sustantivos nacionales por mantener enfrentamientos ideológicos, por mantener esquemas programáticos más que de gobierno, de intereses partidarios. Bueno, vamos a estar pendientes, por supuesto, de lo que sucede en la Asamblea Legislativa para informarle a la población salvadoreña, pero, doctor Parker, un poco la cita, ¿no?, de esta mañana era para preguntarle a usted cómo está viendo el espectro político a la luz de las últimas encuestas. Hay que decir que hay mucho todavía que recorrer, falta mucho para las elecciones presidenciales. Habrá más encuestas que vienen en camino y que nos van a ir dando más o menos la lectura de cómo la población está pensando de cara a las próximas elecciones. Pero hoy por hoy pareciera que la situación es de dos, pareciera, digo, porque hay ahí en medio del electorado hay una buena cantidad de votantes que dicen, mire, ninguna de las dos partidos mayoritarios me satisface, no estoy de acuerdo ni con el Partido Arena ni con el FMLN. Acaparan ahora, por cierto, la mayor cantidad de votos, pero digo, esto es dinámico y va cambiando. Entonces, es lógico preguntar y es necesario preguntar si cabe en este momento la posibilidad de otra expresión política que pueda acaparar la atención de la población salvadoreña, o ya está todo escrito como le hemos dicho. Yo creo que cada vez más hay más salvadoreños que pensamos distinto, diferente a lo que piensa la gente de Arena, distinto a como piensa también la dirigencia del FMLN. Y digo que cada vez sabemos más, porque primero estamos convencidos, en nuestro caso como Democracia Cristiana, de que el pensamiento demócrata cristiano no puede caber en una agenda programática como las que prácticamente en forma excluyente presentan respectivamente tanto Arena como el FMLN. Primero, en cuanto a los esquemas de presentación electoral, partiendo de sus propias fórmulas de candidatos, que lo que hacen es más bien buscar aglutinar lo que es su propio voto. El voto duro. El voto duro de estos dos partidos políticos que hasta hoy han venido presentando pues ser los partidos mayoritarios. Pero por otra parte además no solo presentan fórmulas excluyentes, sino que además presentan programas que más que ser programas de beneficio de país en el mediano y largo plazo, conforme la experiencia misma lo viene demostrando, son programas que apuntan al interés de esa propia ideología, que al final de cuentas termina siendo ideología sectaria, es decir, excluyente. En esa medida, conforme el tiempo avanza y ha venido corriendo, estos 20 años, pues cada vez más personas nos sentimos, se sienten más distantes de esas dos grandes opciones. ¿Y han tocado techo ya esas dos grandes opciones? Nosotros partimos de que ya tocaron techo, Al final de cuentas también presentan la característica de ser dos opciones confrontativas, que cuando una está en el poder, la otra casi con naturalmente se vuelve como una oposición destructiva, no como una oposición constructiva. Lo vemos en casos singulares como estos préstamos tan importantes en el orden social. Seguramente si hubiese estado Arena en el poder, hubiera promovido con seguridad ambos préstamos y casi con seguridad el FMLN hubiese hecho férrea oposición. Ya lo hemos venido viendo pasado, obviamente, nosotros con nuestros propios ojos desde la primera fila, de tal manera de que lo decimos con propiedad. Entonces, si los salvadoreños seguimos y seguiremos optando en forma ciega o porque no vemos otro caballo ganador, no hay otro palo donde ahorcarnos, pues seguiríamos votando por inercia, aunque haya cada vez más abstención, por estos dos partidos que presentan la característica de poder ganar. Entonces, pues podríamos seguir inscritos en esa corriente, en esa ruta, de que pues nada en los platos para el país, sino que más bien un reparto de cuotas entre Arena y el FMLN. Es una situación donde los números no se van a mover más, según usted, doctor Parker. Digo, ya conocemos las principales cartas de los partidos políticos, ¿no? Por un lado, el doctor Norman Quijano, y por otro lado, Salvador Sánchez Serén como candidato a la presidencia por el partido FMLN. Falta que conocer la fórmula del doctor Norman Quijano, pero como lo dijo el mismo doctor Quijano, dijo, el candidato a la vicepresidencia no suma mucho para una contienda presidencial. Esto lo dijo en el marco de
el lanzamiento de la candidatura a la vicepresidencia de Óscar Ortiz. Entonces digo, ¿pueden moverse estos partidos políticos a ganar más adeptos o simplemente pueden venir a la baja, como entiendo que ha sucedido hasta ahora, ¿no? Bueno, de qué puede ocurrir, todo está en las posibilidades, Romeo, porque en política pueden haber cambios de dirección, pueden haber timonazos, pueden haber, pues en fin, reflexiones más profundas, y esas ¿Hasta cambio de reflexiones, candidatos? esas reflexiones pueden llevar pues a tener un signo de mayor apertura en un momento dado. Nosotros no podríamos decir que, pues en el caso del FMLN y Arena, mantengan las rutas que hasta hoy han mantenido. Lo que nosotros hacemos es observar lo que a este día, a esta hora, a este minuto está ocurriendo. Y es eso, es lo mismo, es decir, programas, actitudes, acciones excluyentes. Podría ocurrir... ¿Que no han conectado con la población, según usted, doctor? Como repito, hay mucha gente que no se puede sentir arenera, hay mucha gente que no se puede sentir FMLNista. Pero sí de derecha o de izquierda, ¿no? Sí de derecha o de izquierda, y entonces, ¿cuál es su expresión política formal? Ajá. Hay ahí un problema de país importante, que mucha gente, incluso que se considera ilustrada o se autoproclama líder de opinión, no han terminado de entender. No han terminado de entender gente como los 4 magistrados de la Sala Constitucional que pretendieron cancelar los partidos tradicionales después de enormes esfuerzos que estas estructuras partidarias hemos venido dando para generar espacio a esas otras expresiones distintas a las de Arena y distintas a las del FMLN, y que más que independencia judicial lo que vinieron a hacer es a crear inestabilidad en los distintos órdenes de la vida política y social del Salvador. De tal manera de que necesitamos un poco más de conciencia colectiva de que aquí, por lo menos en nuestra tierra, las expresiones bipartidistas, no solo porque la Constitución de la República las rehúye, sino que también porque la sociología nacional parte de que no podemos seguir a la fuerza, estando los salvadoreños pues, obligados a caminar o por Arena o por el FMLN. Otra cosa es allá los esquemas donde el bipartidismo funciona, porque hay varios países donde esto ocurre, pero Romeo, en esos casos, los partidos grandes tienen la capacidad, primero, de interpretar lo que ocurre en sus sociedades. Tienen la claridad de que no pueden pretender tener la verdad en ciertos núcleos de poder. Deben de entender de que hay corrientes de pensamiento distintas a las que pueden estar inscritas predominantemente en un momento dado en uno de esos institutos políticos. Y entonces ahí, con esa reflexión, con esa apertura, si la hubiese en El Salvador, las cosas podrían tender entonces a cambiar. Pero hoy por hoy, ni Arena ni FMLN a este día han presentado signos de apertura, signos de inclusión, pero que también parten de un concepto básico. Esa inclusión, esa apertura, tienen que pasar por terminar el conflicto polar entre uno y otro como fuerzas políticas. Tienen que partir de que el país necesita construir una agenda de nación, una visión de mediano y de largo plazo, donde los beneficiarios sean, primero, las personas y grupos sociales más vulnerables. No podemos tener el concepto de que eso pues que sigue igual. Eso no se puede. Para poder convivir como seres humanos de una forma armónica en nuestro El Salvador, en realidad tenemos que, y esto no se trata de pensamientos de izquierda o pensamientos de derecha, se trata de cuestión humana. Tenemos que partir más allá de las concepciones ideológicas, de que hay personas y grupos de personas que realmente necesitan que se les tienda una mano. Ayer, perdón la digresión, ayer estuvimos como Comisión de la Familia de la Asamblea Legislativa en pleno, haciendo una visita de campo en el ISNA y en el ISRI. Cuando, nos decía, primera vez en la historia que diputados de la Asamblea Legislativa llegan a estos sitios, pues abran los ojos y ábranlos bien para lo que van a ver. Nos decían sendos directores, es decir, muy buenas personas con muy buena calidad humana, es la impresión primera que uno se lleva al estar allí, y te vas encontrando con lo que realmente son las carencias de nuestro pobrecito país. Cuando estás hablando de personas que de verdad, cuando hablamos de vulnerabilidad, pongámosles caras, pongámosles nombres, pongamos hay que apellidos, ponerle rostro, pues ahí la ves y ahí te sensibilizas con las necesidades reales que tiene El Salvador. Y nosotros discutiendo allá para darle más beneficios a los buceros.
en la Asamblea Legislativa gastando horas y horas y no gastamos energía en buscar resolver los problemas nacionales. Los problemas nacionales son los problemas como gráficamente los observamos en visitas en sitios como el ISNA. Un poco la agenda muchas veces está al revés, ¿no? Yo de verdad he criticado, creo que es importante también regular algunas cosas, pero dije hace poco en el Twitter, estaba escribiendo, mire, hay tantos problemas en el país, hay tantas necesidades, hay tantos temas de agenda de país que me pareció irrelevante, y lo digo personalmente, que se discuta si se regula la caravana presidencial, de verdad lo digo. Creo que la gente no puede estarse fijando en esa agenda, no puede estar pendiente de una agenda como esa cuando hay prioridades, temas más importantes, además, como la aprobación de este préstamo de verdad para agricultura, que es importante, o darle beneficio a sectores. Sácalo de la caravana, son temas que encierran cierto morbo, y tú estás ahí en la asamblea y de pronto vienen un partido y empiezan a insultar al presidente, y bendito Dios que insultan al presidente de la República, porque eso significa de que hay libertades en El Salvador, al extremo que se puede insultar al primer dignatario de la República electo popularmente. Pero se pasan la raya cuando incluso insultan a los hijos del presidente. Francamente uno dice, bueno, aquí estamos realmente en la selva. Es decir, al final de cuentas, que insulten al presidente de la República y le digan lo que quieran. Pero ya cuando tocan a la familia de un funcionario público, incluso los funcionarios que están ahí en la Asamblea Legislativa y que son protagonistas de esos insultos, debían de pensar que están ellos insultando a sus propios hijos. Y en un momento van a estar del otro lado ellos, y no les gustaría también que eso suceda, ¿no? Pero digo, esto no es de ideología, sino más bien de respeto a los derechos de las personas. Estas son las cosas que suelen suceder. Que suelen suceder ahí como producto de esta polarización insensata. Ok, vamos a hacer una pausa comercial. Yo me quedo con una frase que dijo el doctor Rodolfo Parker. Mire, lo que pasa es que como no hay más árboles donde ahorcarse en este momento, pues obviamente la gente está fijando su atención principalmente en dos partidos políticos. Pero también hay un buen segmento de la población salvadoreña que no se siente identificada con esas dos corrientes políticas en nuestro país. Y creo que si se les hace una buena propuesta, supongo yo, podrían también, ¿no?, ser una opción o tener una opción distinta para las próximas elecciones. Tienen derecho, además, estas personas a que se les ofrezca otras opciones políticas en nuestro país. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos en breve para continuar hablando de ese tema.